educación significa precisamente más cultura y más arte. Un líder llamado Fidel Alejandro es la entrega que nos propone la escritora, investigadora y profesora María Luisa García, quien me acompaña hoy. Bienvenida, María Luisa. Muchas gracias. Este libro de la casa editorial Verde Olivo, que siempre se ha identificado por seguir tras los pasos de la historia, sobre todo tras las huellas de Fidel, nuestro comandante. Y por eso María Luisa nos hace esta entrega que forma parte de una trilogía. Recordemos que primero usted ya nos regaló un niño llamado Fidel Alejandro, que fue sobre todo dedicado a los niños cubanos. Después un joven llamado Fidel Alejandro. Y ahora pone en nuestras manos un líder llamado Fidel Alejandro, que es un volumen que va desde la llegada de Fidel al presidio de Isla de Pinos, luego del asalto al cuartel Moncada, hasta la caravana victoriosa de enero de 1959. Este es un libro ilustrado maravillosamente por Ángel Velasco y que hoy María Luisa nos propone hacer este viaje por la vida de nuestro comandante a través de las líneas que ha escrito principalmente para los adolescentes cubanos. Es muy difícil en estos tiempos enamorar a un público tan complejo como es la adolescencia, y usted es lo que nos propone a través de este volumen. ¿Cuán importante es que los adolescentes cubanos regresen en la actualidad a la obra y a la vida de Fidel? Es trascendental. Fidel es Cuba y Cuba es Fidel, por lo tanto el acercamiento a la vida y la obra, al pensamiento de Fidel es de veras trascendental. Pero no es tan difícil. Realmente la primera intención de hacer estos libros fue el primer libro, porque yo trabajaba por la década del 80 en la casa editora Abril y allí se hicieron varios libros de biografías de grandes héroes, pero abarcando solo su niñez y su adolescencia. Por ejemplo, cuando el Che era Ernestito de Rosita Leiva, por solo poner un ejemplo. En esa tónica nació este libro. Sin embargo, de la mano de la casa editorial Verde Olivo, recorrimos escuelas, tanto primarias como secundarias, y el interés de los niños y de los adolescentes existe. Las preguntas, las inquietudes, el deseo de saber, y esa fue precisamente la motivación para seguir ahondando en la vida de Fidel. ¿Y por qué Fidel? Fidel, bueno, tengo que hacer siempre la misma anécdota. Cuando triunfó la revolución yo tenía 8 años. Mi visión de niña, de aquellos hombres que bajaron de la sierra, de aquellos barbudos, fue épica y me ha marcado para toda la vida. No es solo Fidel, ya escribí sobre el Che, tengo pensado escribir sobre Camilo, es decir, sobre toda una serie de figuras tanto de esta parte de la historia como del mambisado, figuras que sí se conocen, pero que hay que seguir ahondando en ellas porque nos hablan hoy, nos dicen hoy. María Luisa, pero escribir para los adolescentes es complejo. Es complejo. Es un público al que hay que enamorar. ¿Cómo usted logra eso? ¿Cómo fue el proceso de escritura de este libro? Bueno, hay dos elementos básicos. El primero es la ilustración. Un libro para niños y jóvenes entra por los ojos. Y de ahí mi interés siempre en trabajar con magníficos ilustradores. En este libro en particular, que tiene toda una serie de escenas de la Guerra de Liberación Nacional, de las cuales no existe material gráfico acumulado, ha requerido del ilustrador crear imágenes que puedan atraer, interesar, llamar la atención de los niños y los jóvenes. El segundo proceso es sin renunciar a la historicidad, sin rebajar un ápice la certeza de cada uno de los hechos que ahí se narra, ir de lo mucho, porque además, por solo mencionarte como fuente al propio Fidel, es mucho lo que Fidel nos ha dejado para analizar, para sacar de ahí las esencias, es decir, es un proceso que va de menos a más y de más a menos, porque sí, a los niños y a los adolescentes hay que entregarles las esencias. Escribir ya sobre Fidel siempre impone un reto al escritor.
y usted es lo que nos propone con este título. Quería preguntarle cómo fue ese proceso de investigación para poder desarrollar este volumen. Bueno, tuve que leer mucho, algunos aspectos ya los tenía trabajados, como algunos elementos de la Guerra de Liberación. Cuando yo trabajaba en la revista Sun Sun se caracteriza porque aunque está dirigida a un público muy joven, trabaja mucho la historia y la trabaja con brevedad, con sencillez, pero con certezas. Y ya por ahí yo había trabajado una serie de combates importantes de la Guerra de Liberación Nacional, pero bueno, fue mucho realmente lo que tuve que leer, lo que tuve que investigar, las propias entrevistas que Fidel ha concedido, Tomás Borges, no sé, todas las entrevistas que Fidel ha dado son un estudio de su vida. 100 horas con Fidel, todo ese material yo lo leí sus libros, leí tanto La Contraofensiva como La Victoria, los leí, busqué además otro tipo de material en la Oficina de Asuntos Históricos, busqué mucho las notas que se cruzaban los guerrilleros entre sí, el Che, Fidel, Camilo, busqué mucho en esa dirección y bueno, después tuve que reducir inmensamente. No obstante, tengo que decirte que el primer libro tiene 32 páginas, el segundo 48 y el tercero 64. Y que si en el primero había imágenes a doble página, en este no las pudo haber, porque el contenido es fuerte, es importante, hay muchas cosas que no puedes dejar de decir. Fue llevar todo ese conocimiento tan profundo a un lenguaje más sencillo, desmenuzado para los muchachos. Por supuesto, el lenguaje también es importante. Hay muchas formas de decir una misma cosa, desde el lenguaje alambicado que pueden usar los científicos en sus tesis, qué sé yo, hasta el lenguaje más simple, llano y sencillo que entiende todo el mundo. Porque además tengo que decirte que si bien el destinatario natural son los niños y los jóvenes, muchas personas mayores, conocidos de mi familia, quieren el libro. Viejitos que fueron combatientes de la Guerra de Liberación, quieren el libro. Es decir, el libro tiene las dos partes. Tiene esa certeza, ese relato que puede llegar a toda la población común y tiene el atractivo indiscutible de la imagen. Ya este es el tercer libro, decíamos, sobre Fidel, que usted nos escribe. ¿Ya le han llegado a usted referencias, opiniones de los libros anteriores? ¿Qué le ha llegado? Bueno, tú eres testigo de la recepción de los niños de tu grupo, de tu cantoría. A mí aquello me impactó, ver a niños de 6 años asimilando un contenido y recreándolo en sus décimas para cantar, fue una experiencia inolvidable. Pero te repito, fuimos a muchas escuelas y en esas escuelas la presentación del libro fue un suceso que terminamos hablando del libro y de muchas otras cosas que son inquietudes de los jóvenes. Es que sus libros no solamente son para entretener a los niños, a los adolescentes, sino pueden servir como una herramienta de trabajo en las escuelas. Efectivamente. Los maestros tienen ahí un material indiscutible, escrito además en un lenguaje que llega a todos, pero un material que les puede servir en su trabajo, tanto, no sé, no solo en las clases de historia, pienso que ahí está la geografía de la sierra, ahí están las características constructivas del presidio, ahí hay material para el bibliotecario, con la biblioteca que crearon los combatientes en el presidio. Es decir, ahí es de todo, todo un poquito. Es que este libro está alimentado también por su sabiduría como profesora. ¿Cuánto le aportó a usted ser maestra, haber enfrentado un aula para poder escribir para los adolescentes y para los niños? Yo nunca trabajé con los niños pequeños. Yo me gradué como profesora de secundaria y de ahí fui subiendo nivel hasta llegar a la universidad. Pero no se me olvida
porque yo estudié español e historia y por cosas de la vida, español tiene mucha más frecuencia, la mayoría de nosotros iba hacia español, solo pude impartir historia en una práctica docente. Esa práctica docente fue en una escuela del Cayuco y el grupo de octavo grado al que yo le daba clase, nadie podía dar clases ahí. Pero yo llegaba con mis anécdotas de la guerra mundial, de Hitler, de lo que hizo el nazismo y aquellos muchachitos tan indisciplinados, tan majaderos, se quedaban con la boca abierta. Pero después hice otra práctica docente en una secundaria básica de Marianao y también era un grupo muy indisciplinado. Y yo dedicaba los 10 minutos finales de cada clase a leer. Y aquellos niños se quedaban todos callados, era un séptimo grado, y yo no tenía problema nunca para dar la clase, porque si no me alcanzaba el tiempo no podía leerles. Y la lectura es maravillosa, por lo tanto hay que fomentar la lectura, hay que fomentar el trabajo en esa dirección. Es que los métodos para impartir la historia de Cuba en nuestras aulas ya deben de cambiar, Sí. Debemos reformarnos en ese sentido para dar una historia más amena, una historia que enamore a los muchachos. Está claro, en todos los niveles la historia no puede ser la misma. Mientras más bajo es el nivel, más tiene que primar lo anecdótico, lo emotivo. Y bueno, mientras más alto, más lo científico, más el análisis de las causas y consecuencias. Pero no podemos ir a un niño de tercer, cuarto grado con causas y consecuencias. Hay que saber combinar esa anécdota que enamora, ese personaje que tiene cualidades extraordinarias que atrapan. Eso hay que manejarlo y en ese sentido se está trabajando, no es un tema inédito, es un tema, incluso yo acabo de, en mi casa se acaba de hacer, yo no tuve parte en eso, pero en mi casa se acaba de hacer un libro de 2 tomos que son ponencias acerca de la enseñanza de la historia. Por lo tanto, los historiadores en todo el país están trabajando en esta dirección. Cómo llegar mejor, cómo llegar a todos, es una línea que está presente. Precisamente esta trilogía sobre Fidel que usted nos propone puede ser un apoyo para que los profesores impartan sus clases. Por supuesto. María Luisa, ¿cuánto usted aprendió cuando empezó a investigar la vida de Fidel Castro, en los momentos en que usted dijo, se asombró o quiso investigar mucho más y decir, esto no puede faltar, que los muchachos lo sepan, esta anécdota los niños tienen que conocerla sobre Fidel? Mira, el trabajo del escritor es un trabajo de doble entrada y doble salida, tú lo sabes. La investigación te enriquece. Uno aprende más de lo que enseña, porque el volumen que llega a uno es mayor que el que uno traspasa. El proceso de aprendizaje es enorme. Pero bueno, uno trata también de seleccionar dentro de ese gran volumen aquello que puede ser más atractivo, más interesante, y sin perder el hilo de lo que hay que contar, porque en la dedicatoria yo pongo para que florezcan en el amor a la patria, en el amor a los héroes, y para que conozcan un poquito mejor cómo fueron las cosas, porque hay mucho de lo que pasó. Los enemigos de la revolución hoy quieren defender el hecho de que Batista era un buen gobernante y que la revolución no era necesaria. La única forma que nosotros tenemos de demostrar que eso no es verdad es haciendo que toda Cuba recuerde o que toda Cuba conozca cómo eran las cosas. Y es precisamente ahí tenemos un líder llamado Fidel Alejandro. De todas estas páginas que comentábamos, empiezan en el presidio modelo de Isla de Pinos, en aquella etapa que usted nos dice de entre libros y silencio, hasta la caravana victoriosa de enero del 59, toda esa travesía que hizo Fidel desde Santiago hasta La Habana. Dígame los puntos, los momentos en los que usted tuvo que investigar más, en los que tuvo que poner un extra, el que llamamos como escritora, y que dijo que los muchachos, los niños tienen que conocer esto. Bueno, creo que un punto fue justamente México.
La travesía de Fidel en México fue una travesía importante, pero aún antes de México, sobre esa etapa que va de la salida del presidio a México, y todo lo que Fidel escribió y todo lo que trató de hacer y a veces pudo y a veces no pudo, creo que es importante y que no se conoce suficientemente. Todos aquellos artículos que a veces salieron en la prensa y que a veces quedaron en las prensas y no llegaron al público, todos aquellos intentos de insistir en que se estaba viviendo en la inconstitucionalidad. Eso fue importante. Se dice que eso fue los 53 días en La Habana que fueron una verdadera batalla política para Fidel. Una verdadera batalla política y además una batalla peligrosa, porque él en lo personal no sufrió, pero otros compañeros sufrieron golpizas. Y bueno, se sabían perseguidos y seguidos por la policía batistiana, que era feroz. México tiene muchísimas anécdotas de cómo se fue reuniendo el grupo, quiénes llegaron, dónde vivían, cómo encontraron el Granma, cómo lo prepararon, cómo salieron. Creo que en ese sentido la narración del Che es insustituible y por eso la cito en el libro, porque me parece que es trascendente. La Guerra de Liberación guarda muchísimas anécdotas aún no descubiertas o muy dispersas, porque por ejemplo están los libros de Almeida, pero están los relatos de Quevedo, están tantos libros que han escrito tantas personas desde su punto de vista, su lugar en esa guerra de liberación, pero todo confluye en un punto central, y ese punto central era Fidel. Todavía queda mucho por investigar sobre Fidel. María Luisa, ¿cree usted que nos pondrá en nuestras manos otra vez una entrega después del triunfo revolucionario? Sí, estoy trabajando en algo que aún no tiene nombre, porque quiero atrapar tantas cosas que no sé cómo lo voy a sintetizar, que podrá ser por año, porque por ejemplo el año 1959 ya lo escribí, o podrá reunir un grupo de años, pero sí quiero seguir. Todavía no tengo ilustrador, he hablado con un muchacho muy valioso, porque bueno, Angelito me dijo que sí, pero yo sé que está muy complicado con otras tareas. En fin, tengo algo en preparación. De entrada, 1959 está escrito, ya veremos. Bueno, le agradecemos muchísimo su tiempo, sus anécdotas, agradecemos también al ilustrador Ángel Velasco y sobre todo a la editorial Casa Verde Olivo. Y no nos queda más que seguir tras los pasos, tras las huellas de la historia y sobre todo de Fidel. Muchas gracias. Significa precisamente más cultura y más arte.